Conceptos de recovery. La recuperación de las fallas de transacciones significa que la base de datos se debe restaurar a algún estado considerado correcto del pasado, menos lo más cercano posible al momento de la falla. Para lograr esto, el sistema debe mantener externamente a la base de datos la información de todo lo que afecta a los data items de la base de datos. A esto se le llama bitácora o system log, como se mencionó anteriormente. Vamos a considerar los dos principales técnicas de recovery debido a fallas no catastróficas, a saber, deferred update o actualización diferida, también conocida como no undo redo. Esta técnica actualiza la base de datos solo después de que la transacción ha llegado a su commit. Todas las modificaciones son guardadas en un área de trabajo de la transacción local. Durante el commit, las actualizaciones, primero que nada, son guardadas en el system log y luego se guardan en la base de datos. Si la transacción falla antes de llegar al commit, no se guarda ningún cambio en la base de datos, de manera que no es necesario hacer ningún undo. Si la transacción llegó al commit, grabó en el system log, pero no grabó en la base de datos, es necesario hacer un redo, es decir, grabar los efectos de la transacción que se encuentran en el log sobre la base de datos. Immediate update, actualización inmediata, conocida también como undo redo. Esta técnica propone que algunas operaciones actualicen la base de datos antes de que la transacción llegue al commit. Estas actualizaciones son guardadas en el system log a nivel de disco antes de ser aplicadas a la base de datos. Si una transacción falla, después de grabar algunos cambios en la base de datos y antes de llegar al commit, se debe aplicar un undo para anular los efectos sobre la base de datos. Es decir, la transacción debe aplicar un rollback y hacer un redo para grabar los valores anteriores a la falla. Una variación de este algoritmo undo redo consiste en permitir que todos los cambios que hace la transacción antes de llegar al commit afecten a la base de datos, y si ocurre una falla solo requiere un undo, de manera que esta técnica también se le conoce como undo redo. Técnicas basadas en la actualización diferida. La idea de manejar estas técnicas consiste en postergar o diferir cualquier actualización a la base de datos hasta que la transacción complete su ejecución exitosamente y llegue a su commit. Durante la ejecución de la transacción, las actualizaciones son grabadas en el log y en el área de trabajo de la transacción. Cuando la transacción llega a su commit, el log es forzado a escribirse en disco y luego las actualizaciones se reflejan en la base de datos. Si la transacción falla antes de llegar a su commit, no es necesario aplicar el undo a ninguna operación, pues la transacción no se ha efectuado a la base de datos de ninguna manera. El protocolo típico de la actualización diferida se define como sigue. 1. Una transacción no puede hacer cambios a la base de datos hasta que llegue a su commit. 2. Una transacción no llega a su commit hasta que todas las operaciones de actualización hayan sido registradas en el log y el log haya sido forzado a escribirse en disco. Si la transacción falla después de llegar a su commit, pero antes de que los cambios sean reflejados en la base de datos, basta con aplicar el algoritmo redo según las operaciones y los valores de los data items que aparecen en el log. Por eso a esta técnica a veces se le conoce como no undo redo. Recovery utilizando actualización diferida en ambientes monousuario. En un ambiente como este, el algoritmo de recovery es relativamente sencillo. El algoritmo conocido como RDUS, Recovery Using Referent Update, usa un procedimiento redo para hacer ciertas operaciones de escritura write item sobre data items de cada base de datos.
Procedure RDUS. Usa dos listas de transacciones, las transacciones que han llegado a su commit desde el último checkpoint y las transacciones activas. Por lo menos una transacción cae en esta categoría, pues el ambiente es monousuario. Aplica el algoritmo Redo a todas las operaciones que han escrito writeItem sobre los ítems de las transacciones que han llegado a su commit, según el orden en el que ellas aparece en el log. Luego reinicia todas las transacciones activas. El redo es definido de la siguiente manera: redo write up, rehacer una operación de escritura sobre un data item write up. Consiste en examinar sus entradas al log writeItem, tx new value y colocar como valor del data item x el valor que aparece en new value, considerado el afin valor del data item después de la actualización after image. La operación redo se aplica para buscar lo idéntico a esto, es que si ella se ejecuta una y otra vez, el resultado debe ser equivalente a que si se ejecutara una sola vez. En la transacción 1, readItem A, readItem D, writeItem D, writeItem D. En la transacción 2 ocurre readItem B, writeItem B, readItem D, writeItem D. En el inciso B podemos ver que comienza la transacción T1, se escribe en el ítem, luego ocurre un commit de la transacción 1, comienza un start transaction de T2, un writeItem para T2 y un writeItem. De una manera distinta podemos ver que ocurre en la caída del sistema. Las operaciones writeItem de T1 son rehechas, es decir, redo. Las entradas de T2 en el log son ignoradas por el proceso de recovery. Recovery usando RDUS. A. Tiene las operaciones de lectura y escritura de dos transacciones. Presenta el sistema log y el punto de caída. Recovery utilizando actualización diferida en ambientes multiusuario. Para ambientes multiusuarios con control de concurrencia, el recovery puede hacerse más complejo, dependiendo del protocolo de control de concurrencia usado. En general, a mayor grado de concurrencia que se desea llegar, más difícil se vuelve el proceso de recovery. Supongamos que el control de concurrencia se logra con el protocolo de dos fases, asignando cerrojos logs a los data items requeridos por la transacción antes de que ella comience a ejecutarse. Para combinar el método de actualización diferida para recovery con las técnicas para el control de concurrencia, es necesario mantener todos los cerrojos sobre los ítems activos hasta que la transacción llegue a su commit. Después de ello, los cerrojos se remueven. A continuación se da el algoritmo de recovery llamado RDUM, asumiendo que las entradas del checkpoint se encuentran en el log. Procedure RDUM. Se usa dos listas de transacciones mantenidas por el sistema: las transacciones que llegan a su commit T desde el último checkpoint y las transacciones activas T'. Aplica el algoritmo redo a todas las operaciones que han escrito writeItem sobre los ítems de las transacciones que han llegado a su commit, según el orden en el que ellas aparecen en el log. Las transacciones que están activas y que no han llegado a su commit deben ser canceladas y sometidas nuevamente a su ejecución.